para que vayan ingresando. Ya estamos en línea. ¿Dónde está mi celular? Dame viendo, Javier, en mi perfil, si es que estamos bien con el audio. Actívate el audio. Ahí está. Sí, yo te escucho bien. Ah, ya. Chévere, chévere. Y en Facebook puedes ingresar para verificar cómo estamos ahí el audio. A ver. Sí estamos bien, ¿no? No veo tu publicación del Facebook. En mi canal Grupo está. Antane. No, no, está en directo en mi canal. ¿Qué tal? Saludos. Estábamos con Antonio. Saludos, Antonio. Estamos a través de Zoom y a través de Facebook. Este día vamos a hablar sobre el sistema Windows 10. ¿Ya? Estamos con todos los compañeros ahí para que puedan ellos también hablar acerca de este sistema. Tenemos a Javier, Javier Sola, él trabaja bastante con sistemas operativos, nos va a ayudar también en esto. Y algunos compañeros que tengan alguna experiencia con el sistema, también va a estar hablando. Esperemos que llegue Esteban, también nos va a aportar un poco sobre el sistema Windows 10. Esperemos que se vayan conectando. Los que están en línea me pueden verificar cómo estamos con el audio. Se escucha muy bien. Listo, listo. Hay unos segundos de delay, pero está bien. Sí, ha de ser por más que todo porque estamos con el Zoom y a través de Facebook. Vamos a hablar acerca de este sistema Windows 10. Tenemos a los compañeros en línea. También vamos a aportar acerca de este sistema. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Ya? Eh, Realmente lo he hecho este live porque hay usuarios que al comprar una máquina o la máquina que tengan desean pasarse a este sistema operativo, ¿ya? Y hay muchos problemas acerca de la instalación de este sistema operativo Windows 10, por cuanto requiere de un procesamiento, de asimismo tanto video, ya, características generales de la máquina, memoria, ya. No se instala el sistema operativo en cualquier tipo de máquina. Hay que tener esa consideración. Hay máquinas que, por ejemplo, trabajaron con Windows 7, quieren pasarle también a Windows 10. Hay sistemas operativos como Windows 10 Home, que supuestamente tiene bajas características, pero requieren también un procedimiento para poder hacer esta instalación. Ya, porque en algunos casos no existen drivers, ya. Eh, Igualmente escasa memoria, ya. Porque algunas máquinas recuerden que solo pueden utilizar dos slots, a veces un giga o solamente 2 gigas, ya. Entonces, todo depende de esas características para poder hacer la instalación. Entonces, vamos a dar la apertura a Javier. Javier, ¿estás en línea? Aquí estoy, aquí estoy. Estaba. Ya, Javier, ¿nos puedes hablar un poco acerca del sistema Windows 10? Tú tienes bastante experiencia en lo que son sistemas operativos, trabajas en esto.
Entonces, explícanos acerca de este sistema. Windows 10 es lanzado en el año 2015 con un cambio de paradigma principal. No van a seguir saliendo nuevas versiones mayores, pero cada 6 meses eh, te obliga, te fuerza, te sugiere insistentemente a actualizar a, re, a instalar una actualización mayor que en algunos casos cambia algunas funciones que podrían afectar el funcionamiento de algunos programas. Por ejemplo, a nosotros, en el lugar donde trabajo, el cliente de Oracle, de una versión vieja de Oracle, dejó de funcionar al momento de actualizar a la versión, creo que era la 1903, 1904. Y 6 meses después, con la siguiente actualización mayor, empezó a funcionar normalmente. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sufrir de versionitis cuando uno piensa en el sistema operativo de su propio equipo. En muchos casos tenés que ponerte a inventar una solución para resolver un problema de compatibilidad, cosa que por ahí con una versión anterior, no te digo ir a Windows 7 que ya no tiene soporte, pero por ahí pasar a Windows 8.1, que todavía con muchas herramientas corporativas legacy, antiguas, sigue teniendo una mejor compatibilidad que Windows 10. Así es. Sí, realmente hemos tenido bastantes problemas porque algunos técnicos, eh, viene el usuario, te entrega el equipo, dice, ¿sabe qué? Quiero que mi máquina no pase a Windows 10. ¿Por qué? Porque su hijo lo dice, mami, salió el sistema operativo Windows 10 y quiero también el sistema operativo en mi máquina. Entonces, igualmente las características, como digo, tienen que ser precisas para la instalación, ¿no? Como estábamos hablando igualmente hace un momento con Esteban, decíamos que hay máquinas que realmente no te permiten bajarte a otro sistema operativo, ¿ya? Si es que tienes Windows 10, tienes que instalar Windows 10, pero por las características de la máquina. Una máquina, por ejemplo, que tenga 8 gigas de RAM, un procesador i5 i7, ¿ya? Entonces, depende de las características muy notables en lo que digo, procesamiento, memoria, para que podamos instalar el sistema operativo. Hay máquinas que han llegado a los laboratorios o a los talleres donde, por ejemplo, te viene con un sistema Windows 10, ¿ya? Y tú ves las características, quieres hacer la actualización de envíos y no puedes. Porque realmente el sistema operativo, tú vas a descargas y verificas, dice, tu BIOS solamente soporta Windows 8.1, como tú dijiste hace rato. Windows 8.1. Y yo pienso que Windows 8.1 todavía tiene unas pocas deficiencias, pero el sistema operativo trabaja súper bien. Como tú dices, si se pasan a Windows 10 en algunos sistemas o en algunas aplicaciones van a tener errores. Y otra vez tiene que bajarse al sistema anterior. Entonces, por eso te decía yo, Javier, hay el problema radica que al momento que instalan Windows 10 en un soporte solamente Windows 8.1, el chip de video sufre, ¿ya? Comienza a acelerarse el procesador, comienza a acelerarse la gráfica y encima de eso ponen a OBS, ponen aplicaciones con alto rendimiento gráfico y no es así. Para eso existen características de algunas máquinas. Y en algunos casos, hasta las gamers sufren bastante en sistema de lo que es gráfica. Si nos puedes acotar algo más, Javier, sobre esto. Eh, en líneas generales, uno normalmente uno puede elegir qué servicios correr en el sistema operativo.
pero en los últimos años Microsoft se ha tomado demasiadas licencias con respecto a las funciones ocultas que realizan los servicios. Antes, cuando salió el primer Windows 10 en el 2015, el promedio de las máquinas tenía 2 GB, o por lo menos lo que yo veía en la calle, tenía 2 GB de RAM, y la frase común era: tratá de llegar a 4 GB, actualizala a 4 GB para poder instalar Windows 10. Con el correr de las actualizaciones mayores, ya ese número se ha quedado corto, lamentablemente. Los servicios de búsqueda, indexación, que trae el Windows por defecto, hacen un uso más intensivo de los recursos que lo que hacían antes. En una época era muy común tratar de que el Windows consuma la menor cantidad de memoria posible, para que no sobreutilice el disco al usar el archivo de memoria virtual. Con el tiempo, ese paradigma cambió, digamos, llevándolo a un uso inteligente de la memoria, cosa de usarla toda en lo posible y cuando el usuario la necesite entregársela. Pero los servicios hoy también hacen un uso intensivo de el disco rígido principalmente, lo cual fuerza al usuario a actualizar de tecnología. ¿Quién no tiene una máquina en su casa que tarda 10 minutos en iniciar, hasta que termina de iniciar sesión y se convierte en usable? Y uno se ve forzado a actualizar a un disco SSD. Ese es un tema que Windows 10 aceleró bastante, la migración forzosa de hardware, por los cambios de políticas de uso de los recursos. En líneas generales es eso lo que hemos visto desde este lado. Sí, muy bien, Javier, muchas gracias. Sí, es muy cierto en cuestión, como dice Javier, ¿no? Si una máquina quiere darle mejor rendimiento, ¿no? No es solamente a través del sistema operativo. Tenemos varios tipos de herramientas que podemos nosotros actualizar, como dice Javier, el SSD, ¿no es cierto? El SSD ayuda al sistema operativo a dar el arranque, el mejor rendimiento para que pueda trabajar. Ya, a través de mismo de la memoria, si es que tiene un slot o expansión para que puedan actualizar, se lo puede colocar otro tipo de memoria, puede ser 2 GB más y estaría trabajando correctamente. Pero el sistema operativo es el correcto. Ahí vamos, sí, que el sistema operativo correcto. Porque si tratamos con esas características migrar al sistema Windows 10 y que mi característica de la máquina me diga soporta máximo hasta Windows 8.1. Yo he visto que en algunas máquinas antiguas no había todavía drivers con actualizaciones para Windows 8 o 8.1. Pero ya lo está viendo. He visto que, por ejemplo, antes no teníamos, decía Windows 7 y Windows 7 se quedaba. Entonces, como dice Javier, terminó ya el soporte para Windows 7. Algunos pudimos migrar a Windows 8 o 8.1, ¿ya? No tampoco el Pro, ¿no? Porque algunos también dice migrar a Windows 8 o 8.1 y ¡pac! Lo ponen el Pro. O Windows 10. Migra a Windows 10, lo pongo el Pro, la mayor versión. Pero no es así. Hay que tratar de verificar las características. Vamos a ver un poco acerca del sistema Windows 10. Ya, ahí tenemos el sistema Windows 10. Por ejemplo, tenemos una apertura muy, muy linda al momento de cargarlo. Tenemos estas versiones Windows 10. Las aplicaciones hasta se lo puede instalar en tablets, ¿ya? En algunas... No se ve la presentación, se ve tu cámara. Sí, ya, por el retardo, Javier, ya sale. Entonces tenemos ahí tablas, tenemos asimismo celulares, notebooks. Recuerden que las notebooks son muy diferentes a lo que son laptops, ¿no? Tenemos asimismo All-in-One, ya, todo en uno, que se puede instalar el sistema operativo.
Estas aplicaciones y características que crearon el sistema Windows 10, ¿para qué sirve? Más que todo para tener varias aplicaciones dentro del sistema operativo, como es el sistema gráfico, ¿ya? A través de la pantalla touch, ¿ya? Lo pueden trabajar. Estas son las 5 características mejores de Windows 10. Ya es el menú de inicio, como les explicaba. El modo táctil, ya que tú puedes realizarlo. Las aplicaciones modern que corren en el escritorio, ya. Escritorios virtuales, ya. La multitarea también es mejorada. Entonces, por eso es que a veces el usuario dice, lo ven en algún video, dice yo que necesito ese sistema operativo. Ya. Tome, le entrega al técnico, dice, vea, ¿sabe qué? Necesito el sistema operativo Windows 10 en este. Y a veces el técnico, por ganarse su dinero, traiga, yo lo instalo. Ya. Pero realmente hay que verificar las características de la máquina. Los requisitos del sistema para instalar el Windows 10. Por ejemplo, nos dice que el procesador debe ser un giga o más rápido en lo que es el sistema de chips. El espacio de disco duro es 16, un software de 32 o de 64 que se puede instalar, una tarjeta gráfica Direct 9, ya, con un controlador WDM 1.0, una pantalla con una resolución de 800 por 600, ya, conexión a internet. La mayoría de máquinas nuevas, en algunas son HD y Full HD, ya. Entonces, por eso es que el sistema operativo Windows 10 se aplica más para ese tipo de máquinas por su resolución en video. La conexión de internet. La conexión de internet se requiere básicamente en algunas características, como nos decía Javier, para las actualizaciones. Pero hay que tomar bastante en cuenta que al momento que nosotros instalamos las actualizaciones, no hay que instalar todas. Hay que verificar si es que esa actualización puede ser beneficiosa para nuestras aplicaciones, para algunos software que trabajan, ¿ya? Entonces, por eso es que nos instala nomás el sistema operativo Windows 10. Miren ustedes las características ahí. Por ejemplo, en una máquina que instalaron Windows 10, tiene un procesador i7, ¿ya? De 2 GB a 2.60 GHz, ¿ya? Una memoria RAM de 16 GB. El sistema operativo, como saben, y el procesador es de 64 bits. Tenemos acá, por ejemplo, un Windows 10 Home. Igualmente está instalado el Windows 10 Home a una característica de un procesador i5 6300, ¿ya? Con una velocidad de 2.3 GHz, ¿ya? Un sistema operativo de 64 bits. En Windows 10 Home, ¿ya? Hay Windows 10, Javier, igualmente, que creo que le instalan también en 86, ¿no? En la versión 86. No sé, Javier, ¿tú ya le has instalado el sistema operativo Windows 10 Home? Eh, Nunca lo instalé. Me vino instalado en los equipos. Y de hecho, el detalle de que venga la key de activación grabada en el BIOS del equipo hizo que muchas veces la misma instalación que uso para Professional quedara forzada con funcionalidades de Windows Home. O sea, a conciencia no fui a instalarlo. Ya. En líneas generales yo trabajo con equipos más, o sea, corporativos. No suelo tener que usar el Home. Y de 32 bits, solo una instalación llegué a hacer que quedó andando, digamos. Porque no, en líneas generales ya la mayoría de los equipos, desde el 2006 en adelante, son con procesadores de 64 bits. 2005, 2006, creo que 2005, si mal no recuerdo, fueron las últimas laptops que vi que traían plataforma de 32 bits. Así es. Si vamos a ver, miren, los usuarios que tengan el sistema operativo
Windows 8 y quieran cambiarse a Windows 10, primero vayan a verificar sus características. Para eso nosotros tenemos una herramienta muy buena que es Google, ¿ya? Donde pueden ustedes buscar, ¿ya? ¿Cómo van a buscar las características del sistema operativo? Vamos a irnos nosotros a inicio, podemos colocar nosotros CMD, que es el símbolo del sistema, y vamos a poner DXDiag. Ya, vamos a esperar hasta que nos salga este diagnóstico. Aquí en diagnóstico nos va a decir qué características tiene nuestra máquina, ya tanto en video, en procesamiento. Igualmente vamos a ver la velocidad que tiene en memoria. Todo esto tenemos nosotros que ver para cambiarnos a cualquier sistema operativo. Por ejemplo, mi máquina, tenemos aquí, estoy trabajando con Windows 8.1, un Pro de 64, ¿ya? Mi memoria es de 8 gigas, ¿ya? Entonces podemos verificar, por ejemplo, aquí tenemos una pantalla 1. Yo trabajo con 3 pantallas, por eso es que no tengo aquí las gráficas, no trabajo con 3 pantallas. La segunda está trabajando con una GeForce, es una aceleradora gráfica. La tercera pantalla igualmente está trabajando. Tenemos la disponibilidad de sonido, está trabajando con altavoces, sonidos, según los sonidos está trabajando a través de pantalla, a través de lo que es HDMI, definition de audio, ¿no? Y aquí podemos ver qué tipos de entradas tenemos, el mouse, teclado y algunos drivers que tenemos colocados nosotros ahí en los puertos USBs. Entonces ahí ustedes pueden, señores técnicos o usuarios, pueden ver las características para poder hacer la instalación perfecta en lo que es el sistema operativo Windows 10. Por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros un pequeño aporte de lo que dice Edifran Navarro Miguel, el cual realizó, dice, por ejemplo, Windows 10. ¿Qué es el Windows 10? Dice, es el sistema operativo de desarrollo de Microsoft, comparte la familia de sistemas operativos Windows NT. Fue dado a conocerse oficialmente en el 2014, ¿no? Y a partir de ese año ha ido haciendo mejoras, rendimientos, y a pesar de eso, todavía Windows 10 tiene fallos. ¿Ya está en vivo, Jorge? Javier. Sí. Novedades del sistema Windows 10. El menú de inicio que está de vuelta. Ya Cortana dice despierta en los ordenadores. La Acción Center como centro de notificación. Panel de control rediseñado. La tablet mode. Las ventanas pueden portarse bien en una tableta. Tiene el Skype integrado en los mensajes. Ya la interfaz de Ribbon. Modera en móviles. Y entre otras. El sistema operativo más reciente, ya sea Windows 7 del SP1, ya Windows 8, un Dave, necesitan una memoria RAM de 1 GB, ya como les decía en las explicaciones, eso no vamos a redundar, esos son los requisitos indispensables para Windows 10. Pero, a pesar de esto, nosotros, por ejemplo, como decía Javier, ya trabajamos con procesadores de sistemas de 64 bits, pero a pesar de eso, no hay que instalar en cualquier máquina, porque en algunas máquinas, por ejemplo, tienen su procesador. Por ejemplo, tenemos procesadores tipo socket. Vamos a ver un procesador tipo socket aquí. Por ejemplo, este es un procesador, si podemos verlo ahí, es un procesador i5. Ya vienen las versiones i5, i3, i7, que son de socket, ¿ya? Pero recuerden
En algunas máquinas trabajamos todavía con AMD, en otras máquinas trabajamos ya con Intel a través de PCH, o en algunas máquinas ya tienen procesadores integrados. Máquinas actuales, normal, instalen Windows 10. Máquinas actuales, ¿ya? Pero si ustedes requieren, por ejemplo, pasarse de Windows 7 directo a Windows 10, así lo pongan SSD más memoria, qué sé yo, otro tipo de característica para actualizar, no va a operar al 100%. Lo opera, trabaja. Yo sé que trabaja, pero como les digo, a futuro, ya sea a mediano o corto plazo, puede dañar nuestro procesador, puede dañar nuestra gráfica, ¿ya? Recuerden que ahora al momento las gráficas son incluidas chip sub, chip norte, PCH, que es uno solo, ¿ya? Se daña. Comienza el rendimiento de la gráfica a trabajar al 100%, así cambies tú un par térmico nuevo, tenga un disipador más grande, igual el rendimiento gráfico lo va a esforzar. ¿Por qué? Si vimos nosotros las características, Windows 10 requiere más procesamiento gráfico, ¿ya? Entonces es por eso es que el sistema lo acoge, entonces el rendimiento es más grande para, por eso nosotros requerimos una máquina de mayor característica en rendimiento gráfico, y así tiene algunas dificultades. Yo he visto en gamers igualmente sufre bastante, así tenga una aceleradora gráfica incorporada, marcha. Y en algunas ocasiones hay que tener cuidado, como dice Javier, no vayan a actualizar, porque el momento que actualizan puede sufrir la máquina pérdida de video, ¿ya? Eh, pérdida de velocidad también, ¿ya? O en algunos casos de la BIOS comienza a dañarse, ¿ya? Tú lo enciendes, demora, de lo que demoraba, como decía Javier, 10 minutos, te demora 15, te demora 20, ¿ya? Y tú lo formateas y otra vez lo mismo, lo formateas y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nuestro procesador o nuestra aceleradora gráfica ya no tiene el mismo rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Eh, Estamos ahí, Franco también. Franco, si quieres aportar algo acerca del sistema Windows 10, puedes activar tu audio. No, o sea, bastante, creo que quedó bastante claro con lo que vienen comentando ustedes. ¿Nos puedes comentar algo acerca si has tenido tú algún problema o algún trabajo a través del sistema operativo Windows 10? Sí, yo realmente ahora hace mucho tiempo que no me dedico más a hacer software, pero son trabajos que los tengo que hacer regularmente de vez en cuando para hacer alguna prueba, etcétera. Pero los problemas principales son con drivers que no compatibles, los que me han tocado a mí. Máquinas que ya, digamos, obviamente no encontrás un driver compatible con Windows 10 y tenés que limitarte sí o sí a Windows 7. En cuanto a las versiones, creo que tienen más informaciones a ustedes. Yo, por lo general, según la capacidad de la máquina, es lo que le instalo. Depende principalmente de la RAM y del procesador, es la versión que le instalo de Windows, digamos, la edición. Ya. Franco, cuando tú recibes un equipo para, por ejemplo, te llega un equipo sin video, ¿ya? Tú lo haces la reparación. ¿Te fijas tú qué sistema operativo trae la máquina? ¿O lo entregas así al cliente? Cuando llega un equipo sin video,
Ujú. que no inicia directamente, que no enciende el equipo, digamos. Enciende el equipo, pero sin video. Bien. No, me dedico directamente a lo que sería la reparación de la falla de base, pero no me pongo a revisar después si tiene algún problema de software del sistema operativo. Por lo general yo me manejo al gremio, o sea que me traen reparaciones de locales de informática y la parte de software por lo general la hacen ellos. Ya. Pero hay que tener, mira, hay que tener muy en claro en la parte. Nosotros hacemos de servicio técnico correctamente, ¿no es cierto? Pero recuerda que la parte electrónica con la parte del sistema van de la mano. Hemos tenido, nosotros aquí en lo que estamos trabajando a través de Zoom, hemos tenido bastantes fallos, hemos visto bastantes fallos que le entran Esteban, que le entran otros colegas, y solamente es porque lo actualizaron el sistema operativo. Y si tú, Sí, como dices, del sistema base, ¿no es cierto? Nos vamos directamente, qué sé yo, a grabar la BIOS, ¿ya? O falló por revaling. Lo hacemos y eso lo entregamos de nuevo al técnico, ¿ya? Y él lo entrega a su cliente y después de un tiempo, ni 3 días te entrega de nuevo. sí, lo que hablábamos la vez pasada justamente con Esteban era de que, bueno, él tiene una teoría que por ahí sí comparto, que Windows 10 en alguna de sus actualizaciones toca la BIOS o toca alguna de las configuraciones de la BIOS y eso sí te puede llegar a generar que te vuelva con el mismo problema de base, por ejemplo, una máquina que no... En ese tipo de máquinas por ahí sí, no voy a decir que hago un análisis exhaustivo, pero por ahí sí reviso si tiene alguna falla de sistema operativo. En el tipo de reparaciones estas que estamos comentando que llegan por BIOS. Claro. Sí, bueno, Por ejemplo, otro problema que ha pasado, vienen unas máquinas, unas Samsung, cuando tenés un problema del sistema operativo o de la configuración de la BIOS con respecto a cómo instalaste el sistema operativo, si es en UEFI o Legacy, la máquina muestra el logo del Samsung y se apaga. Y se vuelve a prender sola, muestra el logo del Samsung y se apaga. No te deja entrar a BIOS, no te deja hacer ninguna configuración ni nada. En el momento que vos le pones un pendrive con una imagen booteable, arranca desde el pendrive. Eso es porque se resetea la BIOS desde cero, el sistema operativo probablemente está instalado en Legacy y la máquina no detecta una unidad de buteo en UEFI que está configurada, o sea, la configuración de fábrica de la BIOS es UEFI, entonces cuando se resetea la BIOS, trata de bootear de UEFI, no puede, se apaga. Vuelve a prender, trata de bootear de UEFI y se apaga. Cuando vos le pones un pendrive con o sea, una unidad de buteo UEFI, ahí arranca recién. Y te deja, digamos, entrando al instalador, configuraciones avanzadas, recién ahí en la opción que dice modificar configuración UEFI, desde el instalador de Windows, te deja entrar a la BIOS y puedes cambiar la configuración y después bootea normalmente. Pero en ese caso, por ejemplo, sí, lo que hago es ofrecerle directamente reinstalar el sistema operativo en UEFI y dejando la configuración de la BIOS de fábrica, para que si se le llega a volver a resetear la BIOS, no tenga ese mismo problema de que la máquina no encienda. exactamente. Muy, o sea, muy buena explicación. ¿Tú qué recomendarías al usuario cuando te llegue con una máquina, por ejemplo, si es que te llega a tu laboratorio y te dice, ¿sabes qué, Franco? Necesito que esta máquina me pases a Windows 10. Yo quiero porque quiero Windows 10. ¿Qué recomendación le harías ahí? Pero si es que esa máquina, eh, la máxima que puede ser Windows 8, 8.1. Y lo que le recomendaría es que si necesita Windows 10 por algún motivo en especial, por alguna compatibilidad con algún programa, por ejemplo, esto me pasó hoy. Me trae una máquina, un cliente hace mucho tiempo, que a él sí le hago lo que es software y se dedica a la edición de video y fotografía. A la hora de instalar el Photoshop CC 2020, te requiere sí o sí como mínimo Windows Windows 10, 10. por lo que ninguna otra versión me podría soportar. La máquina no es una máquina, o sea, es una máquina que si bien podría tener Windows 10, ya es vieja, es de la serie
de los Phenom Black Edition 965. Si bien tiene muy buena cantidad de RAM, tiene un procesador que no es tan viejo y todo, lo que le recomendé es instalarle directamente el Photoshop CC 2015 y no hacer la actualización a Windows 10, en este caso en particular. Muy bien, en esa parte muy bien, Franco, porque realmente, como digo, algunos técnicos por ganarse un dinero lo instalan Windows 10 y dice, ¿sabe qué? Necesito el 20, lo instala el 20, tome, ¿ya? Entonces, como dices tú, la compatibilidad en los sistemas, más que todo ya 2020, se requieren una versión mejor y un mejor rendimiento gráfico y mayor expansión en lo que es memoria. Algunos requieren hasta 16 gigas. Entonces, hay pobres máquinas que llegan a duras penas hasta 8 máximo y máquinas Claro, estamos hablando de una sexta o quinta claro, generación. ni hablar. Y también hay otro caso que te puede tocar, es la inversa. De una máquina que venga con por ejemplo, un i3 de sexta generación, que el usuario está muy acostumbrado a Windows 7, se compró esa máquina usada, lo que sea, y quiere volver para atrás a Windows 7, hay un problema también de compatibilidad, lo que es la instalación. Y de hecho, cuando Windows 7 todavía tenía soporte, si vos le forzabas la instalación de Windows 7 a una máquina con procesador de sexta generación en adelante, Windows 7 no te daba soporte. Detectaba que tu procesador no era compatible con la versión de Windows y no te dejaba descargar actualizaciones. Sí, así es. Muy correcto en esa parte. No sé si tú, por ejemplo, en bueno, la versión de sistemas operativos que nosotros a veces lo cargamos, no son sistemas operativos con licencia. En algunos casos lo craqueamos. Eh, pero hay cracks que son buenos. Realmente a veces hay partes que lo podemos nosotros colocar para que se sigan descargando automáticamente las actualizaciones o no. Tú en esa parte lo colocas las actualizaciones que sean automáticamente o que el usuario lo permita. Realmente opto por la segunda, que el usuario sea el que tenga que permitir las actualizaciones, porque bueno, Windows 10 ya como sabemos todos tiene, no voy a decir que es un problema, es una cuestión legal de ellos y como empresa obviamente hacen software para vender, no para que se lo falsifiquen, para que se lo craqueen, digamos. Entonces, todo el tiempo están sacando actualizaciones nuevas para detectar las instalaciones sin licencia de Windows y sacar los mensajes que te diga este sistema no es original o la licencia expiró, etcétera, y que lo tengas que volver a activar. El problema que te genera eso es que si las actualizaciones son automáticas, te vuelve otra vez la máquina con el sistema desactivado, que detectó Windows que no es original. Sí, tiene esa parte, sí, hemos tenido bastantes problemas. Porque a veces el usuario te llama, te dice, ¿sabe qué? Veas, me pasó esto. En algunos casos sucede también es por los... Se me fue la palabra. Las, los antivirus. Hay antivirus, por ejemplo, que te permiten instalar el crack y hay antivirus que no te permiten instalar el crack. Y en algunas ocasiones el usuario dice, ¿sabe qué? Necesito que me instale el antivirus. Entonces, a veces uno se le dice, ¿sabe qué? Si es que quieren con licencia, tanto cuesta. Pero necesito, bueno, un antivirus básico. Nosotros lo descargamos, lo instalamos, pero en algunos casos tienen sus problemas, ¿no? Si has tenido todo ese problema con antivirus. Sí, sí, realmente sí. Hubo un par de casos en particular. Bueno, primero yo por lo general instalo el Avast y
cuando el cliente pide antivirus, sino directamente cuando es Windows 10 dejo el Windows Defender. Obviamente que para instalar cualquier crack tenés que ir manualmente a desactivar el antivirus, en el caso de que sea Windows Defender desde la configuración de Windows, desactivar la protección en tiempo real, y en el caso de que sea el ABAT, simplemente con clic derecho y desactivar por 1 hora, por 15 minutos, lo que sea que te dé tiempo hasta craquearlo. Pero también me ha pasado de otros antivirus que te generan muchos otros problemas, y no solamente con los activadores, que son antivirus muy buenos, que tienen muchas protecciones, como decirte el Kaspersky. El Kaspersky incluso te bloquea conexiones de red hacia otras computadoras de la misma red, te bloquea impresoras, te bloquea puertos, bloquea un montón de cosas, y eso te genera una pérdida grande de tiempo con respecto a la configuración, a la instalación de programas, al craqueo, todo, porque son muchas cosas las que hay que deshabilitar en ese tipo de antivirus. Pero con los que me manejo por lo general, con el que me manejo por lo general, que es el Avast y el Windows Defender, no he tenido problemas más grandes que tener que desactivarlo, craquear y después se vuelve a activar. Ya. Sí, por ejemplo, en las actualizaciones de Windows 10 viene el sistema Windows Defender. No sé si han visto ustedes, ya tiene un mejor rendimiento. Ya no se necesita instalar ningún aplicación más en lo que es antivirus. Ya. Entonces, está muy bueno, ¿no? El Windows Defender. Entonces ya no se necesita, pero a veces el usuario lo coge y lo descarga automáticamente y lo instala. Y ahí vienen los errores también de compatibilidad. Recuerden, cuando se tiene dos sistemas ahí mismo para que puedan defenderse de cualquier tipo de software malicioso, producen ese daño. ¿Si has tenido tú ese problema? Sí, me ha pasado. Bueno, Windows Defender, cuando instalas un antivirus se desactiva solo, pero me ha pasado que el usuario descarga otro antivirus y el resultado es que no funciona ninguno de los dos, porque si yo no tengo mal entendido, el antivirus se oculta para poder detectar los virus, o sea, trabaja de fondo, digamos, oculto. Y el otro antivirus detecta que hay, y lo detecta como si fuese un virus, literalmente, y se bloquean entre ellos y no termina trabajando ninguno de los dos. Claro, sí, sí. Sí he tenido ese problema. En algunos casos el usuario me ha instalado hasta 3 antivirus ahí mismo. Claro. Entonces, como dices tú, el uno quiere defenderse del uno, el otro del otro. Y como son de distintos tipos de fábricas, pues no, que crean este antivirus. Entonces el uno dice, está instalado este man, pag, lo quito, y el otro también. Y se siguen comiendo entre ellos. Sí he tenido este problema también. Listo, Franco, muchísimas gracias por tu explicación. Creo que no, Esteban no alcanzó a llegar. Eh, No debe quería- estar al caer. Sí, Jorge, a ver, te agrego un detalle con el tema del Defender. a ver. Es cierto que el Defender se desactiva cuando encuentra otro antivirus instalado, pero a partir de, ¿cuándo fue? La 1904, la 1910, no se desactiva por completo. Desactiva el escáner residente, pero sigue quedando de fondo funcionando para escanear el disco completo en algún momento tipo de madrugada, en horas que el Windows considera horas donde la gente no usa el equipo, y además de tener tu propio antivirus, hace un escaneo de todo el disco completo. Solo desactiva el módulo residente. Eso es algo relativamente nuevo, ¿no? E incluso en esa misma versión también incorporaron que se pueda controlar el Defender como si fuera un antivirus corporativo. Si vos estás en una empresa donde antes comprabas un antivirus como el Symantec Corporate o el ESET, todas soluciones que son centralizadas, que son de gestión centralizada,
Bueno, ahora con el Defender se puede hacer eso. No llegué a probar la parte server nunca, lo probé, nadie me lo mostró funcionando, creo que todavía nadie le confía tanto. Yo de hecho se lo recomiendo a todos mis clientes domésticos. A mí me gusta mucho, es relativamente liviano para lo eficiente que es. Pero bueno, nada, quería acotar esos dos detalles. Sí, muy bien ha llegado. Gracias, Javier. Bueno, tenemos a Raúl. Raúl, no, bueno, no trabaja mucho con sistemas operativos, pero si puedes acotar algo también, Raúl. ¿Quieres acotar algo? ¿No? No creo que está en línea. No dice. Pero si puedes acotar algo también, Raúl. ¿Quieres acotar algo? Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué puedo acotar? Amo Windows 7. Creo que varios técnicos nos pasa exactamente lo mismo. Eh, el resto es como todo, tenemos que adaptarnos. No queda otra. Claro. Sí. Bueno, realmente como decía Javier, Windows 7 ya perdió soporte, pero en algunos casos de ley nos toca migrar, ¿no? Pero como decía, hay que ver las características referentes a la máquina para hacer el tipo de migración correcta, ¿ya? Y que pueda trabajar al rendimiento que nosotros teníamos antes con Windows 7. Más que todo en las aplicaciones que algunas veces se requiere. Por ejemplo, algunos trabajan con celulares, igualmente necesitan ahí un tipo de programas que tengan que trabajar al 100%. Pero bueno, Windows 8 te recomiendo. Windows 8.1, por ejemplo, ha tenido muchas mejoras. No está trabajando al 100%, tiene algunos defectos todavía. Dios mediante, creo que al otro año ya acabe ya de mejorar. Creo que la última versión de descarga también está súper buena y un poco más de eficiencia, ya de rendimiento, que le ayuda en algunas aplicaciones más que todo a trabajar súper bien a Windows 8. Eh, Creo que es la 2020-06, si no mal recuerdo. No sé, Javier, tú tienes más o menos idea. La última creo que es 2020-06, de la que fue Windows 8.1, ¿no? O 03. La verdad, no recuerdo. Sí, Para este momento no 2020-03. recuerdo. A mí, de hecho, me trajo muchas alegrías porque yo trabajaba en una Software Factory cuando salió, en la empresa que desarrolla software, y no tuve ningún problema de compatibilidad con todas las herramientas que usaba la gente allá, que usaban ciertos programas, o sea, 4 o 5 programas entre el cliente VPN y demás funcionalidades específicas de la empresa, que con Windows 8.1 no tuve ningún problema ni con sus cracks ni con las versiones que venían usando, pero cuando saltaron a Windows 10, los que venían con máquinas nuevas, por ejemplo, el cliente de VPN de los clientes de la empresa, tuve que hacer un chino para hacer que ande, porque la empresa usaba una versión vieja del Cisco VPN, que muchos se acordarán del candadito amarillo, y en Windows 10 no andaba. Había que instalar un cliente VPN de Dell para que instale un driver en el equipo, después forzar una instalación manual del Cisco VPN Client y editar el registro para que el driver del túnel encriptado pueda ser reconocido por el cliente de Cisco. Por ejemplo, eso pasaba. Entre Windows 7 y Windows 8.1 no había tanto problema de compatibilidad. Incluso a nosotros, a los técnicos, nos pasa con los drivers de algunas herramientas. Por ejemplo, los programadores de BIOS, que son drivers que no están firmados y que en Windows 7 te avisaba, pero lo podías instalar. En Windows 8 tenías que iniciar en un modo en el que te permitiera instalar un driver no firmado. Y en Windows 10 es aún peor, porque tenés que iniciar,
ejecutar un comando o ir a una ventana de opciones para bootear con unas opciones de recovery. En las opciones de recovery tenés una opción donde en un tercer reboteo podés instalar drivers no firmados. Claro, Nos pasa sí, a sí, nosotros. Lo vivimos sí. en carne propia por eso. Yo necesita. Porque Y si tenés software viejo, con drivers viejos o interfaces propietarias, a veces quedás anclado al Windows 7 y no tenés opción de actualizar. Y se corta ahí el asunto. Sí, 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 sí. Había bastantes problemas de, más que todo con las firmas en algunos tipos de software que tocaba instalar. Ya tenemos aquí a Esteban. Esteban, si ¿De qué puedes están dar hablando? lo que estábamos hablando, ¿no? Acerca del sistema operativo de Windows 10. Javier nos ha ayudado un poco a sí mismo, Franco. Eh, si puedes acotar algo más sobre el sistema El Windows mejor 10. sistema operativo. Instalen todas sus computadoras de ese sistema operativo. Porque como me dijo un gallego, ¿cómo? Me dice, esto fue muy gracioso. Yo estoy en Twitter siguiendo a los que hacen videojuegos. Y estaba Te da mucho comentando, dinero. estaba comentando uno que resulta que estaba puteando porque en una actualización de Windows 10, el mejor sistema operativo del mundo, se quedó sin placa de sonido, así. A tomar por culo. ¡Tum! Fuera placa de sonido. Entonces en los comentarios yo digo, pasate a Windows 7 64 bits, no vas a tener más ese problema. Y entonces me decían, ¿cómo vas a usar Windows 7 64 bits? Un sistema operativo que tiene más de 12 años, que esto, que el otro. Esa persona que me comentó eso, al día siguiente se quedó sin audio. En una actualización de Windows 10 se quedó también sin audio. Ese es uno de los problemas del Windows 10. Lamentablemente va a pasar lo siguiente. Vamos a terminar migrando a Windows 10 porque ya la brecha se está cerrando. Fíjense que ya, por ejemplo, Chrome no te está dando soporte por el Flash, por el tema del Windows 7. Muchas máquinas nuevas ya directamente no lo podés instalar al Windows 7, a menos que agarre el Windows 7, compile los controladores, se lo meta, un quilombo. Creo yo que la cuestión principal es encontrar la manera de que no actualice. Lo siento, por más que te lo compre legal, que no actualice, porque ahí es donde tenés problemas. Yo no sé, nunca llegué a tener uno original digamos, legal, entre comillas. Si los que son legales tienen problemas. Porque a mí me parece que, viste que ellos te dan un trial, digamos. Fue lo mismo con el Windows Vista en su época. Ellos te dan una licencia que vos sabés que en las primeras 4 o 5 actualizaciones anda todo bien, pero yo recuerdo cuando hacía garantía de una marca que el Windows Vista le pasaba lo mismo que el Windows 10. Pasaba 60 días más o menos del uso del software y no te reconocía más las lectoras, se te perdía, no tenías más sonido. Escupía los controladores de video, se te quedaban en la pantalla, te hacía un volcado de memoria. Entonces, por ahí puede ser que de ahí vengan esas fallas, de que solamente funciona bien los que tienen licencia y los que no tienen licencia o tienen una licencia temporánea, porque vos cuando compré una laptop, no es que, me instalaron el Windows 10 100% original. No, hermano, te dieron uno con una licencia que tiene cierta época de vivencia, después se va a la mierda. Y lo último que sacó Windows, que se está comentando, es que, por ejemplo, todas las computadoras, en las últimas versiones del Windows 10, que son actualizaciones, todas las computadoras que no tengan en su BIOS UEFI, no se instalan. O sea que yo creería que habría que buscar un Windows 10 que ande, en alguna compilación ande bien, y de alguna manera tiene que haber bloquear las actualizaciones, porque lamentablemente el mayor problema de Windows 10 es el propio Windows 10, sus actualizaciones. Ni hablar de miles de problemas que hemos localizado por el Windows 10 con sus actualizaciones y los drivers para instalar y todo lo demás. Claro. Perdón, Esteban, que te interrumpa. Tengo entendido que hubo una actualización de Windows 10 que los discos SSD de estado sólido los hizo fragmentar y los quemaba en una semana.
Quemar no creo que lo vayan a quemar, lo que hace es romper la tabla de particiones y ahí es como que te pegó un tiro en los huevos porque encima te rompe la tabla de particiones, lo que hace es que tu estructura de tu información desaparezca, entonces tu información es cualquier cosa en una nube de pedo. Entonces vos imaginate que vos con algún programa de recuperación de datos en un disco de mecánico podés llegar a recuperar esa información porque es como que como trabaja magnéticamente es como que queda una copia en el bucle. Pero en un estado sólido se te borra la información y se va a tomar por culo todo. Yo he tratado de recuperar información en estado sólido, es muy difícil de recuperar cosas, es muy difícil. Entonces imagínate que te rompa la tabla de particiones, chau, tu archivo extensión JPG dejó de existir, pues no tiene una partición, no tiene algo que le diga que es ese formato. Ahora, muchachos, ¿ustedes alguno ha probado alguna versión de server para usarlo como hogareño o como técnicos? Nosotros que necesitamos herramientas, Javier, ¿qué tal funcionará un server? No sé, yo en su momento usé un server 2003 como Mira, Windows. tenemos en el laburo Windows Server que tuvimos que comprar el original. A esto quería acotar lo de la licencia que decía Esteban. Exactamente, vos te podés activar el Windows Server que quieras, te va a volver a fallar y te va a bloquear todo. Te va a bloquear todo. No teníamos acceso al server, no podían entrar por remoto. Compramos el Windows original, se terminaron todos los problemas, todas las actualizaciones 10 puntos, no se te jode nada, lo tenemos hace 2 años funcionando. Perdón, para, ¿qué versión? Porque los Windows. servers 2012 R2, que creo que salió en el 2013, ya no te obliga a activarlo, ¿sí? O Esto sea, no te yo tengo bloqueaba. servidores que no están licenciados, o que no se les instaló una licencia más allá de que se compró, y están funcionando, no dejan de funcionar, porque básicamente para Microsoft ya es un commodity el Windows Server. El Windows Server básicamente es la misma plataforma del Windows Workstation que salió en ese momento. Por ejemplo, el 2012 R2 es el primo del 8.1. Si te fijan, el server 2016 es el primo del Windows 10. Y así. Pero lo que nos pasaba a nosotros tenemos así, tenemos el servidor en el local y hay otra sucursal que está en otro pueblo. Entonces acceden por remoto al server para usar el sistema. Eh, no podían acceder por remoto de ninguna manera. Bueno, pero pará, ahí hay otra cosa, porque vos tenés un servicio en el server que requiere licencia. Y ahí sí no es tan fácil de que... O sea, si vas a usar carpetas compartidas, no te jode. Si vas a usar escritorio remoto, a los 120 días se te cae. Claro, eso es lo que yo digo. El SQL Server, si vos tenés un SQL Server estándar, que es pago, te dura 6 meses. Y cuando llegó a los 180 días, sigue funcionando. Ahora, el día que lo apagaste no levantó más. Te tira un error al iniciar el servicio. Entonces estás obligado a bootear con el CD, o bootear entre comillas, no, ejecutar el autorun del DVD, del SQL, y ahí meterle una key. Porque si no tenés que instalar una base de cero. No sé si es posible trasplantar la base, no lo intenté. Yo me recuerdo en una época la campaña brusca que tuvo Microsoft con respecto a las licencias. Cuando salió Windows 98 SE, que supuestamente iba a venir con un equipo del FBI, iba a arrasar toda Latinoamérica pero la realidad es cuánta guita tiene que invertir una empresa para poder llegar a controlar las licencias de todo un país con la cantidad de usuarios que hay. Imagínate Argentina, 44 millones de usuarios, ponele, capa menos, ¿cuánto? 30 millones de usuarios. Entonces, yo creo que de alguna manera encontraron eso, de que listo, está bien, pueden hackear el sistema operativo, pero en las actualizaciones o en algún aspecto, fíjate que solamente Windows 8 y Windows 10 son los que con las actualizaciones se revientan. En cambio, Windows 7, cuando usas un crack, ya directamente le corta las actualizaciones. Entonces, de alguna manera ellos verifican de que es una copia y sí, te dejan usar y después a dormir. Sí, lo que pasa es que también
Windows, la versión de Windows para el usuario, es un commodity. Si ellos lograran con éxito erradicar la piratería, directamente perderían parte del mercado. A ellos no les conviene. Vale que no. Te van a cobrar más el Office, van a simular que te están peleando el Windows, que lo vas a tener que comprar. Pero también te pasa que en países como el nuestro, tradicionalmente una licencia de Home salía $100. Me acuerdo que con el licenciamiento OEM, o sea que teóricamente con una licencia te salía $100, y en Suiza en ese momento la misma licencia te salía $65. Entonces ahí te das cuenta que el mercado lo manejan de otra manera. Las licencias para las laptops, creo que a ellos les sale, no sé si $15 el Windows al fabricante para que vaya Sí, por ahí, metiendo la laptop. $10 por ahí. Igual cuando vos te compré una laptop a través de distribuidor, la con licencia y la sin licencia son casi $20 de diferencia. Claro. Sí, ha bajado bastante lo que son licenciamientos. Creo que por el motivo así mismo que la mayoría no instalan original, sino sus crack. Pero como ustedes dicen, no. Cuando se tiene una licencia, tienes bastantes beneficios. Bueno, más que todo para trabajar, cuando tú tengas un servidor o tengas una máquina donde tengas varios archivos que son sumamente importantes, entonces ahí sí se requiere realmente una licencia, ¿no? Todo depende también del usuario. Igualmente, como decíamos, un antivirus también se requiere una licencia, pero bueno, Windows Defender está ayudando bastante en, en todo lo que son, por ejemplo, puertos USBs, cuando meten un pen driver, entonces ya todo depende del usuario y también del técnico, ¿no? Que vaya a hacer estas instalaciones. Sí, también hay otras soluciones, una solución intermedia entre el hecho de que vos tengas el antivirus suelto en tu máquina ahí huérfano y tener una solución corporativa centralizada que te requiere una persona que venga a instalarte y configurarte el server, que hoy con la masificación de Internet es más común. O sea, pagás una licencia del antivirus no muy cara y tenés el panel de control en la web del fabricante del antivirus. Entonces eso también te ayuda a que sea más viable comprarlo como producto, digamos, o servicio, porque también te dura un año. Claro, sí. Eso también, ¿no? Por ejemplo, los antivirus, a veces el cliente lo compra y le dura un año. De nuevo tienen que comprar la licencia. O a veces requieren una licencia, pero que sea de por vida. Y esto recurre más que todo en la parte de mantenimiento de las máquinas también, ¿no? Porque a veces el usuario ya cuando la máquina realmente ya va a morir, lo trae para un mantenimiento. Lo compra y trabaja durante 3 4 años y te viene trayendo recién. Entonces, eso también es perjudicial para para las máquinas, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. Igual un mantenimiento normal, yo creería que hay que recomendar a los clientes ya hacer tanto lo físico, porque en las laptops nadie le hace cuando venden sobre todo, de que al año tienen que mandar a hacer una limpieza. Y yo normalmente estoy recomendando ya hacer completo, limpieza y lo que es software. El software también, por ejemplo, recuerdo que en Windows 7, por ejemplo, hace un backup, como una copia de seguridad sin que vos le pongas copia de seguridad. Entonces llega a tu disco y resulta que tenés como 60 gigas en la carpeta del Windows. ¿Y de dónde salió? Y es un propio backup que hace el mismo Windows. Entonces yo por ahí recomiendo eso. Y después con el tema del sistema operativo, bueno, por ahora se puede manejar con Windows 7, pero lamentablemente va a pasar lo mismo. Los que tuvimos Windows XP teníamos 6.000 millones de herramientas para reparar el Windows XP. El Windows XP tenía una parte que vos podías sacar o sea, reemplazar el núcleo del sistema operativo por si tenías por ejemplo, un driver de un video que te estaba generando volcado, que no dejaba iniciar, vos sacabas el núcleo del sistema operativo, lo volvías a cargar, te dejaba todo tu archivo, todos los programas instalados, pero los drivers no estaban más. Y vos ahí cargabas los drivers bien.
Windows 7 ya no te lo deja hacer, y Windows 10 no sé con qué, pateando el disco le entra en modo prueba de fallo y todo lo demás, porque cuando se empicha y chau, no te deja hacer nada, tenés que instalar de cero y ir a tu casa. Claro. Ha cambiado cada vez, yo creo que busca una manera. Es más, hay que ver el próximo Windows. Dice que el próximo Windows es el último Windows que van a hacer, porque Microsoft está trabajando sobre los aplicativos en Android. Hay que ver cuánto va a durar. Claro, es que lo que pasa es que este sistema están yéndose para lo que son tabletas o notebooks tipo touch, ¿no? Mira, yo tengo una teoría con respecto a Windows 10. Para mí el Windows 10 fue el fracaso de hacerlo móvil cuando metieron en tablet y en celulares y se lo tiraron al mercado de computadora porque no le quedó otra. Android le comió el mercado, chau. O si no, todo el mundo estaríamos con la computadora con Windows 8 y en dispositivos móviles con el Windows Phone. Para mí fue el fracaso, lo acomodaron como pudieron y chau, lo tiraron a la computadora y empezaron a ejercer presión, porque ellos mismos ejercen presión para que los fabricantes de hardware tengan que usar solamente ese sistema operativo. Y vos me decís, bueno, pero ¿y cómo puede hacer? Y es fácil, entra a una bio y te dice solamente se instala Windows 10, chau, listo, eso es presión. Claro. Así de sencillo. Listo, ya hemos estado 1 hora. Muchas gracias por estar presentes a todos. Estamos con 13, creo, ahí todavía viendo. Y muchas gracias también Esteban, Javier, Franco, Raúl, Daniel. Daniel está trabajando, no le hemos preguntado. No, qué gracia. ¿No tenés que hacer un descuento de tu aula de los programadores? Listo, entonces. Gracias a todos. Esto ha sido por hoy día.